Seguro te ha pasado. Estás ordenando tu habitación, abres un cajón viejo y encuentras una libreta de hace 5 o 10 años. Lees lo que escribiste en esa época, los planes que tenías, la persona en la que estabas absolutamente seguro que te ibas a convertir para esta edad, las metas que ibas a cumplir. Cierras la libreta, te sientas en el borde de la cama y de repente, un peso aplastante te cae sobre el pecho. Sientes ganas de llorar. Sientes un nudo en la garganta idéntico al que se siente cuando pierdes a un ser querido. Y te quedas mirando a la pared, sintiendo un dolor profundo y sordo por alguien que ni siquiera existe, por alguien que no se ha muerto físicamente. Sientes luto por ti mismo. La sociedad nos ha enseñado una mentira muy específica sobre el luto. Nos han dicho que el duelo es un proceso exclusivo para cuando un ser querido fallece o para cuando una relación de pareja de muchos años llega a su fin. Hemos aprendido que solo es válido vestir de negro emocionalmente cuando perdemos a alguien más. Pero hay un luto del que absolutamente nadie habla, un duelo silencioso, profundo y asfixiantemente solitario que probablemente estás atravesando en este mismo instante sin saber cómo llamarlo. El duelo por la versión de ti mismo que no fuiste. Es el luto descarnado por el potencial inmenso que sientes que desperdiciaste. Por los años que perdiste aguantando en una relación tóxica porque creías que podías salvar a la otra persona, en una carrera universitaria equivocada que tomaste por presión familiar, o en una enfermedad que te robó la energía vital durante tu mejor década. Es el dolor sordo y constante de abrir las redes sociales, mirar a tus amigos avanzar, casarse, ascender en sus trabajos o viajar por el mundo, mientras tú sientes que te quedaste amarrado y estancado en la misma línea de salida, sin saber cómo desatarte. Es la vergüenza secreta y paralizante de mirarte al espejo en la mañana, lavar tu cara cansada y pensar en voz baja, a esta edad, con lo inteligente, brillante o talentoso que era de niño, yo ya debería estar en otro lado muy distinto. Es la sensación de estar viviendo en el borrador de una vida, esperando que la versión oficial empiece algún día. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en ese abismo. Vamos a ponerle nombre a esos fantasmas que te persiguen en la madrugada. Vamos a hablar de la tortura de Lizzie, de por qué tu cerebro está obsesionado con torturarte mostrándote vidas alternativas donde eres feliz, y lo más importante, cómo organizar un funeral definitivo para esa versión idealizada de tu vida, para que por fin puedas habitar la única vida que tienes. Porque vivir lamentando el barco que no tomaste, te está impidiendo navegar el bote en el que ya estás. El luto por uno mismo no es una tristeza pasajera. Es un dolor complejo porque el muerto sigue vivo dentro de tu cabeza, mirándote con decepción. Y este dolor se manifiesta a través de 3 fantasmas específicos que invitas a sentarse en la mesa de tu casa todos los días. El primer fantasma es la promesa incumplida de la juventud. Recuerda cuando tenías 15 o 20 años. Probablemente eras considerado prometedor. Te decían que eras inteligente, que tenías talento, que el mundo era tuyo. Ese potencial era una medalla que llevabas en el pecho. Construiste una imagen de ti mismo donde, a los 30 o 40 años, ibas a ser sumamente exitoso, financieramente estable y emocionalmente invencible. Pero la vida real ocurrió. Hubo crisis económicas, malas decisiones, problemas de salud mental, pandemias, corazones rotos. Y hoy, cuando te miras al espejo, no ves a ese triunfador impecable. Ves a un humano cansado, intentando sobrevivir, pagando deudas, lidiando con la ansiedad. El abismo entre la promesa de quién ibas a ser y la realidad de quién eres hoy genera una vergüenza insoportable. Sientes que le fallaste a ese niño que confió en ti. El segundo fantasma es el ladrón de tiempo. Este es el fantasma del "y si me hubiera ido antes". Te atormenta mostrándote los años exactos que perdiste. Los 5 años que le dedicaste a una pareja que al final te traicionó. Los 3 años que invertiste en una carrera universitaria que descubriste que odiabas. Los 10 años que pasaste en un trabajo que drenó tu salud física y mental sin darte nada a cambio. Tu mente calcula todo lo que podrías haber construido si hubieras invertido ese tiempo en algo útil.
Crees que tu vida tiene un reloj de arena que ya se vació. Este duelo es feroz porque no solo lloras la experiencia, sino que te atacas despiadadamente con la culpa. ¿Cómo fui tan ciego? ¿Por qué no salí de ahí cuando tuve la primera bandera roja? Te tratas como a un criminal por el simple hecho de haber sido humano y haberte equivocado. El tercer fantasma, y el más doloroso de todos, es la versión intacta. Si has pasado por un trauma profundo, abuso, una enfermedad grave, o una pérdida devastadora que te partió la vida en dos, tu mente crea a la versión intacta. Es esa versión paralela de ti mismo a la que nunca le ocurrió la tragedia. Esa versión que no tiene ataques de pánico. Esa versión que confía en la gente. Esa versión que no tiene el sistema nervioso destrozado. Miras tu cicatriz emocional todos los días y lloras por la persona ligera, feliz y confiada que serías hoy si esa persona no te hubiera lastimado, o si ese evento no hubiera ocurrido. Es el luto más injusto, porque te obliga a cargar no solo con el dolor del trauma, sino con el dolor de la vida perfecta que el trauma te robó. Estos tres fantasmas te mantienen paralizado. Y la razón por la que no puedes simplemente superarlo o pensar positivo, no es por falta de voluntad. Como siempre, es porque tu cerebro está haciendo algo mecánicamente destructivo. Piénsalo detenidamente. Cuando estás tirado en tu cama un domingo por la tarde y tu cerebro empieza a proyectar esa película perfecta de lo exitoso que sería si hubieras aceptado aquel trabajo en el extranjero hace 5 años, ¿qué está pasando realmente en tu red neuronal? Estás experimentando un proceso neurológico documentado llamado pensamiento contrafáctico. El cerebro humano, gracias al desarrollo de nuestro lóbulo frontal, tiene una habilidad evolutiva que ningún otro animal posee. Podemos simular escenarios que nunca existieron. A nivel evolutivo, esto es brillante. Si un cavernícola casi muere comiendo unas bayas venenosas, su cerebro simula la muerte, y si me hubiera comido 3 más, estaría muerto, para enseñarle una lección y protegerlo en el futuro. El pensamiento contrafáctico existe para que aprendamos de nuestros errores. Pero tu sistema nervioso tiene un fallo técnico catastrófico en el mundo moderno. Se queda atascado en el bucle de la simulación. Tu cerebro empieza a crear un multiverso mental. Crea una película ultra detallada de la vida que tendrías si no te hubieras equivocado, o si la tragedia no te hubiera golpeado. Pone colores brillantes a ese trabajo ideal, pone sonrisas a esa relación que nunca fue, te imaginas sano, rico y sin problemas. Y aquí está el cortocircuito, tu cerebro compara tu realidad actual, que es desordenada, difícil, con deudas y cansancio, con una fantasía que él mismo acaba de inventar. Y al comparar la realidad sucia contra una fantasía perfecta, la realidad siempre va a perder. Siempre te vas a sentir miserable. Tu mente te está engañando descaradamente. En tu versión contrafáctica, si te hubieras ido a ese otro país, todo sería maravilloso. Tu cerebro conveniente y selectivamente omite que en ese otro país también podrías haberte deprimido, enfermado, fracasado o haberte sentido profundamente solo. Él y sí. Es el guionista más mentiroso y tramposo del mundo, porque solo escribe finales felices para los caminos que no tomaste. Y el costo biológico de reproducir esa película falsa es altísimo. Tu sistema nervioso entra en luto real. El cerebro no distingue entre una pérdida física y la pérdida de una ilusión profunda. Cuando te das cuenta de que nunca vas a ser ese joven prodigio de 25 años porque ya tienes 30 o 40, tu amígdala procesa una muerte. Te inunda de cortisol. Te quita la energía. Te aplasta. Estás viviendo un duelo prolongado por un fantasma. Estás llorando sobre una tumba vacía. Y si sigues visitando el cementerio de las versiones que no fuiste, te vas a perder por completo de la única versión que sí está viva. Tenemos que detener la película. Tenemos que cortar el cable del multiverso. Y para eso, vamos a hacer una pausa. Quiero que hagamos un momento de pausa profunda. Frena la inercia mental por un segundo. Cierra los ojos si el lugar te lo permite. Respira hondo, llenando el pecho de aire frío,
y suéltalo como si soltaras una mochila pesadísima contra el suelo. Te voy a hacer 3 preguntas. No te defiendas de ellas. No intentes sonar maduro o resuelto. Deja que la verdad, por dolorosa que sea, salga a respirar. Primera, si eres honesto contigo mismo, ¿qué área de tu vida actual te da más vergüenza o dolor crónico cuando la comparas en silencio con la versión ultra exitosa e idealizada de ti mismo que tenías a los 20 años? Segunda, piensa en ese error gigante de tu pasado, en ese tiempo perdido que no te perdonas. ¿Cuándo fue la última vez que te castigaste despiadadamente por eso, usando palabras y reproches que jamás le dirías a un ser querido que hubiera cometido exactamente el mismo error? Tercera, si por arte de magia pudieras viajar en el tiempo, pararte frente a tu versión más joven y advertirle sobre el inmenso dolor que le iban a causar sus decisiones, ¿realmente crees que te habría escuchado y cambiado de rumbo, o el dolor que viviste era el único idioma brutal que tu alma iba a entender para aprender la lección? Respira nuevamente. Suelta la mandíbula. Ese nudo que tienes en el estómago es la culpa. Te has estado condenando por no tener la sabiduría que tienes hoy, olvidando que la única forma en que conseguiste esa sabiduría fue precisamente cometiendo los errores que hoy te reprochas. Tu yo del pasado hizo exactamente lo que tenía que hacer para que tú pudieras estar aquí hoy, entendiendo esto. Para dejar de sufrir por el fantasma de Lizzie, no basta con decirte olvida el pasado y sigue adelante. El cerebro no suelta una ilusión a menos que se le entregue un cierre formal. Tienes que procesar este luto con el mismo respeto con el que procesarías una pérdida real. Aquí están las 4 anclas de acero para despedirte de la versión que no fuiste. La primera ancla es el funeral de Lizzie. El problema, sigues manteniendo viva la ilusión de lo que pudo ser. Guardas rencor, guardas la fantasía, y por lo tanto, no te comprometes con tu vida actual porque secretamente la detestas en comparación a tu fantasía. El ejemplo, tienes 35 años, un trabajo normal, y sigues sufriendo porque a esta edad ya ibas a ser millonario o ibas a estar casado y con 3 hijos. Vas por la vida con la amargura del que siente que la vida le robó su verdadero destino. La acción concreta, organiza un funeral real. Escribe una carta detalladísima a esa versión tuya que no fue. Despídete del joven prodigio que nunca logró el éxito. Despídete del matrimonio feliz que pensaste que tendrías con esa persona tóxica. Despídete del cuerpo sano que tenías antes de la enfermedad. Escribe todo lo que pierdes. Llóralo. Siente el duelo real de que esa vida no va a ocurrir jamás. Y luego, quema la carta. Observa cómo el fuego convierte la fantasía en cenizas. El cerebro necesita un símbolo físico de muerte para dejar de reproducir el pensamiento contrafáctico. Solo cuando aceptas que ese futuro murió, es que puedes nacer en tu presente. La segunda ancla es perdonar a tu versión de supervivencia. El problema, analizas las decisiones que tomaste hace 10 años usando la sabiduría y la madurez que tienes hoy. Eso es hacer trampa. Es cruel, es injusto y te destruye la autoestima. El ejemplo, llevas 10 años trabajando en algo que no te apasiona. Un martes cualquiera encuentras el trabajo de tus sueños en una oferta de empleo. Y en lugar de aplicar, te quedas paralizado pensando, con la carrera que estudié por presión familiar y los 10 años que perdí en esto, ya es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Y entonces no aplicas. Y te insultas por no haber tenido el valor a los 20 años de elegir diferente. La acción concreta, tienes que aplicar la regla de la amnistía absoluta. Tu yo del pasado no era estúpido.
Tu yo del pasado era una persona inmensamente herida, asustada, operando en modo de supervivencia animal, intentando conseguir un poco de amor, validación o seguridad con las únicas y precarias herramientas emocionales que tenía a su disposición en ese momento. Perdonar a tu versión de supervivencia no es justificar los errores ni decir que el daño no importó, es entender el contexto bajo el cual se tomaron las decisiones. Cuando te venga la culpa por el tiempo perdido, detente frente al espejo, mírate a los ojos y dite en voz alta: tomé decisiones desde mi herida, no desde mi conciencia. Hice lo mejor que pude con la información y el miedo que tenía. Haz las paces de una vez por todas con ese soldado de trinchera que cruzó el campo de minas para traerte vivo hasta aquí hoy. Si él no hubiera aguantado lo que aguantó, tú no tendrías la sabiduría que tienes ahora. El desprecio que sientes por tu yo del pasado es el último obstáculo que te impide amarte en el presente. La tercera ancla es reubicar la línea de salida. El problema: estás midiendo tu éxito actual comparándolo con el punto de partida de personas que no vivieron tu historia, o comparándolo con la meta que te pusiste antes de ser traumatizado o lastimado. El ejemplo: te sientes un absoluto fracasado a los 30 años porque ves que tus amigos ya compraron una casa o tienen una empresa, mientras tú apenas estás logrando salir de la cama sin ataques de ansiedad. Sientes que vas perdiendo la carrera. La acción concreta: tienes que recalibrar tu medidor de éxito basándote en la profundidad del foso del que tuviste que salir. Tus amigos quizás empezaron a correr la carrera en una pista plana y pavimentada. Tú empezaste la carrera amarrado de pies y manos en el fondo de un barranco oscuro de trauma, depresión o pobreza. El simple hecho de que hoy estés vivo, respirando, intentando sanar y buscando paz, es un milagro monumental de resistencia humana. Si mides tu éxito desde la cima del barranco, parecerá que apenas has caminado, pero si lo mides desde el fondo del foso del que lograste escapar, te darás cuenta de que eres un titán absoluto. Deja de usar la regla de medir de otros para juzgar tu propia maratón. La cuarta ancla es soltar el peso de ser prometedor. El problema: cargar con la expectativa de ser especial, talentoso o exitoso es una de las prisiones más crueles que existen. El potencial no es un regalo, es una deuda opresiva que sientes que le debes al mundo. El ejemplo: no intentas proyectos nuevos, o abandonas todo a la mitad, no por pereza, sino porque tienes terror de que el resultado final no sea tan brillante como se supone que eres. Prefieres ser un talento frustrado que un humano que intenta y falla. La acción concreta: recuerda el pacto que firmamos la última vez sobre el pacto de no agresión. Y usa esa misma fuerza para aplicarlo con tu propio futuro. Renuncia públicamente y en absoluto silencio a la obligación autoimpuesta de tener que ser extraordinario para merecer existir. Date el permiso radical, inmenso y profundamente liberador de ser una persona promedio. Date el permiso de tener un trabajo aburrido que simplemente pague las cuentas, pero que a cambio te deje dormir en paz a las 10 de la noche. Date el permiso de tener un cuerpo cansado, de no ser el más exitoso de la reunión de exalumnos, de tener una vida pequeña y protegida de la cual no quieras escapar cada fin de semana. Cuando sueltas la necesidad venenosa de impresionar a los fantasmas del pasado o de cumplir las expectativas no dichas de tu familia, descubres el mayor secreto de la adultez: la vida ordinaria, sencilla, monótona y tranquila no es una prueba irrefutable de fracaso, es el paraíso terrenal que estabas buscando ciegamente en el espejismo del éxito. Ser ordinario no es una condena, es una profunda y gloriosa libertad. Hay una verdad cruda y hermosa que necesitas escuchar hoy, y quiero que te la lleves grabada en el pecho para la próxima vez que sientas luto por la vida que no tuviste. La versión de ti mismo que estás llorando, esa persona perfecta, ultra exitosa, que nunca se equivocó, que no tiene el corazón roto y que tomó todas las decisiones correctas a los 20 años, no existe. Es una ficción creada por el miedo. Es un fantasma diseñado por tu propio cerebro para torturarte. Y los fantasmas no pueden sostenerte cuando estás triste. Los fantasmas no pueden abrazarte. Los fantasmas no pueden sanar. La única versión tuya que importa,
la única que tiene valor real y tangible en este mundo inmenso, es esta. La versión que está cansada. La versión que tiene cicatrices que todavía arden con el frío. La versión que tomó decisiones estúpidas por amor. La versión que perdió tiempo en lugares equivocados. La versión que se rompió en 1000 pedazos y tuvo que pegarse a sí misma con cinta adhesiva y pura fuerza de voluntad en la madrugada. Esa versión tuya, imperfecta, desgastada y sobreviviente, es una obra maestra de la resiliencia humana. Es 1000 veces más hermosa, más profunda y más valiosa que el fantasma intacto que nunca bajó al ruedo a ensuciarse las manos. No eres una obra fallida. No llegaste tarde a ninguna parte, porque esta es tu única línea de tiempo. Todo lo que te pasó, el dolor, el rechazo, el fracaso, eran el costo exacto del boleto que tenías que pagar para conseguir la profundidad y la sabiduría que tienes hoy. Deja que el fantasma muera en paz. Cierra la puerta de ese cementerio mental de una vez por todas. Te garantizo que cuando dejas de mirar constantemente hacia atrás para llorar por el camino que no tomaste, te das cuenta de la inmensa belleza del terreno que estás pisando ahora mismo. No le debes ninguna explicación al potencial que no usaste. No tienes que pedir perdón por haber sobrevivido de la única manera que sabías. Tú no eres tus peores errores. Tú no eres la expectativa rota de los demás. Tú eres tu propio motivo.